Tras la dimisión de Primo de Rivera en 1930, Alfonso XIII intentó restaurar la democracia nombrando nuevos gobiernos, pero su vinculación con la dictadura lo hacía cada vez más impopular. La oposición republicana y socialista se organizó en el Pacto de San Sebastián con el objetivo de acabar con la monarquía. Aunque un primer intento de sublevación en Jaca fracasó, las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 marcaron un punto de inflexión. Aunque en el cómputo total ganaron los monárquicos, los republicanos se impusieron en las principales ciudades, reflejando el descontento con el régimen. Ante la falta de apoyo, el 14 de abril Alfonso XIII abandonó España y se proclamó la Segunda República. El gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora, estuvo compuesto por republicanos y socialistas. Su principal objetivo era organizar elecciones a Cortes Constituyentes, pero también impulsó reformas urgentes. Se decretó una amnistía para los delitos políticos, se emprendió una reforma militar para modernizar el ejército y asegurar su lealtad, y se aplicaron medidas laborales como la jornada de 8 horas y la ley de términos municipales, que beneficiaba a los jornaleros. En educación, se impulsó un plan para combatir el analfabetismo, y en el ámbito territorial, se permitió la autonomía catalana tras la proclamación del Estat català por Francesc Macià. En junio de 1931, se celebraron elecciones generales mediante sufragio universal masculino. Los resultados fueron favorables a los republicanos de izquierda y a los socialistas, mientras que la derecha, desorganizada, quedó en minoría. Estas nuevas Cortes asumieron la tarea de redactar una constitución que definiría el marco legal de la República. Aprobada el 9 de diciembre de 1931, la Constitución estableció la soberanía popular, el sufragio universal, incluyendo por primera vez el voto femenino, la educación gratuita. Fue una de las más avanzadas de su tiempo, pero generó intensos debates. Se adoptó un modelo territorial basado en autonomías, lo que generó tensiones con los sectores más centralistas. La cuestión religiosa fue especialmente polémica. El artículo 26 declaraba el carácter laico del Estado y prohibía a las órdenes religiosas intervenir en la educación. El voto femenino dividió incluso a los propios republicanos, con Clara Campoamor defendiéndolo y Victoria Kent argumentando que las mujeres aún estaban influenciadas por la Iglesia. Desde el inicio, la República enfrentó oposición de sectores conservadores y religiosos. La Iglesia criticó las medidas laicistas y algunos obispos llamaron a resistirlas. La aristocracia y la alta burguesía vieron en la República una amenaza a sus privilegios y comenzaron a conspirar para derribarla. Por otro lado, los sectores más radicales de la izquierda, como la CNT y el PCE, consideraban que el nuevo régimen no iba lo suficientemente lejos en sus reformas, lo que provocó conflictos sociales y políticos. En 1931, con la Constitución recién aprobada, España inicia una nueva etapa, la Segunda República. Niceto Alcalá Zamora, un conservador católico, es elegido presidente de la República, y Manuel Azaña, republicano de izquierda, dirige un gobierno de coalición con ministros del PSOE, como Largo Caballero y Fernando de los Ríos. ¿El objetivo? Transformar España desde la democracia. Y para ello, 5 grandes reformas. El nuevo Estado es laico. Se suprime el presupuesto del clero, se expulsa a los jesuitas y se nacionalizan sus bienes. Se aprueban leyes como el divorcio, el matrimonio civil y la secularización de los cementerios. Además, se prohíbe a las órdenes religiosas participar en educación o economía. Estas medidas provocan una fuerte reacción de la Iglesia y los sectores católicos, lo que acaba forzando la dimisión del propio Alcalá Zamora y del ministro Miguel Maura. Era la más ambiciosa,
Acabar con el latifundismo. Se aprueba la ley de reforma agraria para expropiar grandes fincas y repartirlas entre más de 2 millones de jornaleros. Pero la burocracia, la falta de dinero y la lentitud frustraron a los campesinos. Ni convenció a los terratenientes, ni calmó a los trabajadores. El gobierno quiere romper con el centralismo. En 1932 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña y se recupera la Generalitat con Francesc Macià como presidente. El caso vasco será más complicado. El Estatuto de Estella no se acepta por su componente religioso y no se aprueba nada hasta 1936, ya en plena guerra. El objetivo: una educación laica, gratuita, obligatoria y mixta. Se aumentó el presupuesto de forma histórica y se construyeron miles de escuelas. Las misiones pedagógicas llevaron libros, teatro y cine a los pueblos más olvidados. Un sueño ilustrado en plena república. Hazaña ya había empezado durante el gobierno provisional. Ahora se busca garantizar la fidelidad del ejército a la república. Se crea la Guardia de Asalto como cuerpo leal al nuevo régimen. Pero no todos están de acuerdo. Los militares africanistas, como Franco, comienzan a mostrar su oposición. Pero no todo era ideal. La crisis del 29 aún pesaba y el descontento crecía. Los campesinos se impacientaban, los sectores revolucionarios pedían más y las derechas se reorganizaban. Nace la CEDA, se consolida la Falange y hasta se intenta un golpe de Estado en 1932, liderado por Sanjurjo. Finalmente, el incidente de Casas Viejas en 1933, una brutal represión a una revuelta campesina, acaba con el gobierno de Azaña. Dimite, se convocan nuevas elecciones y se cierra la etapa del bienio reformista. En noviembre de 1933 se celebran elecciones generales, por primera vez con participación femenina. Ganan la CEDA de Gil Robles y el Partido Radical de Lerroux, gracias al desgaste del gobierno anterior, la abstención anarquista y la división de la izquierda. Aún así, el presidente Alcalá Zamora no permite gobernar a la CEDA y encarga el gobierno a Lerroux, que gobierna con apoyo externo de la CEDA. Mientras, otros grupos antirrepublicanos como Renovación Española, los carlistas y Falange comienzan a crecer. El nuevo gobierno paraliza muchas reformas del bienio progresista. Se frena la reforma agraria, se devuelven tierras a los propietarios, se amnistía a los golpistas de 1932 y se favorece de nuevo a la Iglesia con presupuesto para culto y educación. También se frenan los estatutos de autonomía, se bajan salarios y se modifica la ley de términos municipales en contra de los jornaleros. Todo esto provoca una creciente tensión social. Cuando la CEDA entra en el gobierno en octubre de 1934, la izquierda lo interpreta como el inicio del fascismo. Se convoca una huelga general que fracasa en la mayoría del país, salvo en dos focos clave. En Cataluña, Companys proclama el Estado catalán dentro de una república federal. Es detenido y se suspende la autonomía. En Asturias, estalla una verdadera revolución social, con obreros armados y apoyo de CNT, UGT y comunistas. El gobierno responde con violencia. Franco y Godet dirigen la represión con tropas de África. Resultado: 1.400 muertos, 30.000 presos y una sociedad radicalizada. En 1935, Lerroux incorpora a más ministros de la CEDA. Gil Robles se convierte en ministro de Guerra y nombra a Franco jefe del Estado Mayor. El gobierno favorece a las élites con indemnizaciones millonarias y devuelve propiedades a los jesuitas. Pero el escándalo del extraperlo, que salpica al Partido Radical, lo hunde. Alcalá Zamora se niega a entregar el poder a la CEDA y disuelve las Cortes. Se convocan nuevas elecciones para febrero de 1936. En las elecciones del 16 de febrero de 1936, la derecha se presentó dividida en varias formaciones: CIEDA, Bloque Nacional, Falange, mientras que la izquierda fue unida bajo el Frente Popular,
una alianza reformista con apoyo de socialistas, comunistas y republicanos. Ganaron con el 48% de los votos y gracias a la ley electoral lograron una amplia mayoría parlamentaria. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República. El nuevo gobierno aplicó medidas como la amnistía a los presos de Asturias, reactivación de la reforma agraria y el restablecimiento del Estatuto catalán. Esto provocó una gran reacción de la derecha, que denunció un clima de inseguridad y promovió el boicot económico. Grupos como la Falange usaron la violencia y la tensión social aumentó. Entre febrero y julio, los enfrentamientos fueron constantes. Desde marzo, sectores del ejército comenzaron a conspirar contra el gobierno. El general Mola coordinó la trama desde Navarra, con el apoyo del exiliado Sanjurjo y el respaldo de grupos como la UME, Unión Militar Española, el Requeté Carlista y la Falange. Franco se unió al plan cuando vio posible su éxito. Estaba previsto un levantamiento militar coordinado, especialmente en Madrid y Barcelona. El 12 de julio fue asesinado el teniente socialista José Castillo, y al día siguiente fue asesinado José Calvo Sotelo, líder de la derecha radical. Este crimen aceleró los planes del golpe militar. El 18 de julio de 1936 comenzó la sublevación en Marruecos y se extendió por varias zonas de España. Aunque el golpe no triunfó totalmente, dio inicio a la Guerra Civil Española.